La narrativa comienza con la imagen de una niña, Lucía, cuya existencia vibrante y llena de color se ve paulatinamente ensombrecida por un malestar persistente. Sus días, antes repletos de la imaginación desbordante que alimentaba sus dibujos y sus juegos junto a su hermana, empiezan a teñirse de una apatía creciente. Las quejas de dolor abdominal, inicialmente desestimadas como simples caprichos o malestares digestivos pasajeros, adquieren una urgencia que escapa a la comprensión inicial de sus padres. La hinchazón abdominal, un síntoma físico que se suma a la pérdida de apetito y al aumento de la somnolencia, pinta un cuadro cada vez más preocupante. Es en este escenario de creciente inquietud donde Lucía comienza a plasmar en sus dibujos la dualidad que parece experimentar. Dos niñas, una con los ojos abiertos, la otra con los párpados cerrados, separadas por una línea divisoria, un reflejo visual de una lucha interna que apenas comienza a manifestarse. ¿Alguna vez has sentido que algo en tu interior no estaba del todo bien? Una sensación sutil pero persistente que te susurraba que algo andaba mal. Esa inquietud, esa intuición que a veces ignoramos por considerarla irracional, puede ser la primera señal de que el cuerpo nos está enviando un mensaje. En el caso de Lucía, ese mensaje se volvió cada vez más claro, impulsando a sus padres a buscar respuestas médicas. La búsqueda de diagnóstico se convirtió en un laberinto de consultas y exámenes, un peregrinaje por los pasillos de la esperanza y la incertidumbre. En cada consulta, la expectativa de un hallazgo se mezclaba con la frustración de los resultados inconclusos, un ciclo agotador que ponía a prueba la fortaleza de la familia. Los especialistas, ante la persistencia de los síntomas y la falta de una explicación clara en los análisis convencionales, se vieron ante un enigma médico. Fue la perspicacia de un joven galeno, el doctor Mateo, quien con una intuición agudizada por la complejidad del caso, decidió ir más allá de los protocolos habituales. Su solicitud de una tomografía computarizada se convirtió en el punto de inflexión. El momento en que la sombra de la duda se transformó en la luz de una revelación asombrosa y aterradora. Las imágenes revelaron una anomalía que desafiaba toda explicación lógica, una masa de proporciones insospechadas dentro del cuerpo de la pequeña Lucía. Este descubrimiento no solo planteaba interrogantes sobre la salud de la niña, sino que abría la puerta a un fenómeno biológico de una rareza extrema, una historia que apenas comenzaba a desvelarse y que prometía cautivar y perturbar a partes iguales. ¿Dónde te encuentras tú en este momento, reflexionando sobre la fragilidad y la resiliencia de la vida humana? Te invitamos a que nos cuentes en los comentarios de dónde estás viendo nuestros videos y que dejes un me gusta y te suscribas para no perderte las historias que compartimos. Continuando con la narrativa, la imagen que emergió de la tomografía era, para el doctor Mateo y su equipo, algo sacado de una pesadilla médica hecha realidad. La aparente masa tumoral, bajo el escrutinio detallado de la tecnología médica, revelaba una estructura interna de una complejidad desconcertante. No se trataba de células desorganizadas o de un crecimiento anómalo sin patrón, sino de la presencia de elementos que sugerían una forma de vida rudimentaria pero definida. Vértebras incipientes, estructuras dentales e incluso la silueta de lo que parecía ser una extremidad en desarrollo. Este hallazgo, de una singularidad casi inverosímil, apuntaba hacia una condición médica conocida como fetus in fetu, un fenómeno extremadamente raro en el que un gemelo no desarrollado, un embrión parásito, queda encapsulado dentro de su gemelo, creciendo a expensas de éste a lo largo de los años, a menudo sin ser detectado hasta etapas avanzadas de la vida del huésped.
La urgencia de la situación se volvió palpable. La masa, al crecer, ejercía una presión considerable sobre los órganos vitales de Lucía, amenazando su supervivencia con cada día que pasaba. Pero más allá del peligro físico, existía una dimensión psicológica y casi esotérica que añadía una capa de misterio a la condición de la niña. Lucía, en sus momentos de lucidez entre el dolor y el malestar, compartía con su familia percepciones perturbadoras. La sensación de una presencia ajena dentro de ella, la audición de susurros ininteligibles y la creencia de que la otra niña de sus dibujos anhelaba descansar. Estas manifestaciones, lejos de ser interpretadas como meros delirios infantiles, parecían ser el eco de una coexistencia forzada, una lucha silenciosa entre dos vidas entrelazadas de la manera más íntima y antinatural. La posibilidad de que un ser humano albergara literalmente a otro ser humano dentro de sí, aunque fuera en una forma embrionaria y parasitaria, planteaba profundas preguntas éticas y existenciales. ¿Cómo era posible que algo así ocurriera? ¿Qué mecanismos biológicos permitían esta extraña simbiosis? El caso de Lucía no era solo un desafío médico, sino una ventana a los rincones más oscuros y asombrosos de la biología humana. Un recordatorio de que, a pesar de los avances científicos, la naturaleza aún guarda secretos que nos dejan boquiabiertos. La mente humana, en su afán por categorizar y entender, a menudo se enfrenta a fenómenos que escapan a las definiciones convencionales, obligándonos a expandir nuestra percepción de lo que consideramos posible. La intervención quirúrgica se presentó como la única vía para salvar la vida de Lucía, una carrera contra el tiempo para extirpar la anomalía que amenazaba con consumirla. El quirófano se convirtió en el escenario de una batalla épica, donde la ciencia y la determinación humana se enfrentaban a uno de los misterios más extraños de la naturaleza. La delicadeza requerida para separar a la niña de su gemelo parasitario era extrema, cada movimiento medido, cada decisión crítica. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, donde la esperanza se aferraba a cada latido del monitor, a cada suspiro de alivio del equipo médico. En medio de la complejidad de la intervención, un momento de pánico se apoderó del quirófano. El corazón de Lucía, sometido a tal estrés, cedió. La alarma del monitor cardíaco rompió el tenso silencio, anunciando una parada cardíaca. El equipo médico, liderado por el doctor Mateo, se movilizó con una urgencia renovada, empleando todas sus habilidades y conocimientos para intentar reanimarla. Hubo instantes de incertidumbre absoluta, de un silencio cargado de la angustia de lo irreparable. Pero entonces, tras lo que pareció una eternidad, un tenue pero firme latido volvió a resonar, un milagro nacido de la desesperación y la pericia. Los días posteriores a la cirugía fueron un periodo de recuperación tensa pero esperanzadora. Lucía, aún débil pero cada vez más fuerte, comenzó a dejar atrás la pesadilla que había vivido. Sus dibujos cambiaron. La dualidad de las dos niñas desapareció, reemplazada por la imagen de una sola, sonriente, bajo la sombra protectora de un árbol. Cuando se le preguntó sobre lo sucedido, sus respuestas, cargadas de una sabiduría infantil que trascendía su edad, revelaron una comprensión profunda de la experiencia vivida. «Ella me dejó ir», dijo refiriéndose a la entidad que había albergado. «Dijo que ahora está completa». Estas palabras, cargadas de una emotividad inesperada, sugirieron una resolución que iba más allá de la mera extirpación física. Parecía haber habido una especie de aceptación, una liberación mutua. Este caso, el de Lucía y su gemelo parasitario, nos invita a reflexionar sobre la intrincada relación entre cuerpo y mente, sobre los misterios que trascienden la comprensión científica y se adentran en el terreno de lo inexplicable.
¿Crees que existen historias que por su naturaleza profunda y conmovedora no necesitan de explicaciones racionales, sino que merecen ser acogidas con respeto y asombro? La cicatriz física en el abdomen de Lucía era un recordatorio tangible de la cirugía, pero la transformación en su interior era mucho más profunda. Se sentía más ligera, más presente, como si una carga invisible hubiera sido finalmente liberada. Cuando el doctor Mateo le preguntó si tenía miedo, su respuesta fue reveladora. No, ella solo quería descansar. La historia de Lucía es un poderoso recordatorio de las maravillas y los misterios que aún residen en el cuerpo humano, un testimonio de la resiliencia del espíritu y de las conexiones insospechadas que pueden existir en el universo. La medicina, en su constante búsqueda de respuestas, a menudo se encuentra cara a cara con fenómenos que desafían las explicaciones convencionales, obligándonos a expandir nuestra visión de la realidad. ¿Te ha conmovido esta historia? Comenta "Yo sentí" y comparte desde dónde estás siguiendo esta travesía. Tu conexión con estas narrativas es lo que da sentido a nuestra labor. La recuperación de Lucía no fue un proceso lineal, sino una travesía que implicó no solo la sanación física, sino también la adaptación a una nueva realidad. La experiencia de haber albergado una vida dentro de sí, aunque fuera de una forma tan inusual, dejó una huella imborrable en su psique. Los médicos del Hospital Infantil de San Rafael, un centro ficticio reconocido por su vanguardia en casos pediátricos complejos, observaron con atención su evolución. Si bien los procedimientos quirúrgicos habían sido un éxito rotundo, la reintegración a la vida cotidiana requería un acompañamiento cuidadoso. La niña, antes de la intervención, había mostrado una fascinación inusual por la anatomía y los dibujos esquemáticos, signos que ahora, con la perspectiva de lo ocurrido, adquirían un significado más profundo. En las semanas posteriores al alta hospitalaria, Lucía retomó sus actividades con una energía renovada, aunque con una sensibilidad distinta. Sus padres, aliviados y agradecidos, la observaban con una mezcla de orgullo y cautela. La niña, que había sido descrita por sus cuidadores como una pequeña artista con una imaginación desbordante, ahora parecía poseer una comprensión intuitiva del cuerpo humano que sorprendía a los adultos. Sus dibujos, antes llenos de figuras abstractas y complejas, se volvieron más definidos, representando con una precisión asombrosa órganos y sistemas, pero siempre con un toque de inocencia infantil. En ocasiones, al observar a su hermana menor, Lucía hacía comentarios sobre la importancia de escuchar al cuerpo, de prestar atención a sus señales, por sutiles que fueran. El doctor Mateo, quien se convirtió en una figura clave en la vida de Lucía y su familia, continuó monitoreando su progreso, fascinado por la resiliencia de la niña y por las implicaciones de su caso. En conversaciones privadas, a menudo compartía con sus colegas del Hospital San Rafael la complejidad de lo vivido. Es un recordatorio de que la biología es mucho más misteriosa de lo que a menudo creemos, solía decir. Tenemos pacientes que nos desafían constantemente a ir más allá de lo conocido, a explorar los límites de la medicina y la comprensión humana. Su enfoque, que combinaba una rigurosa metodología científica con una profunda empatía, fue fundamental para que Lucía no solo se recuperara físicamente, sino que también procesara la experiencia traumática y la integrara en su propia narrativa vital. La historia de Lucía, aunque excepcional, resuena con la experiencia de muchas personas que han enfrentado enfermedades o condiciones médicas inesperadas. La sensación de vulnerabilidad, la incertidumbre ante lo desconocido y la profunda gratitud por la vida son emociones universales. El fetus in fetu,
Esa anomalía biológica que en términos técnicos se describe como un parásito que se desarrolla dentro del cuerpo de su huésped, es un fenómeno que, a pesar de su rareza, nos obliga a contemplar la asombrosa plasticidad y complejidad del desarrollo embrionario. La medicina, a través de herramientas como la tomografía computarizada y la resonancia magnética, ha avanzado enormemente en la detección y el tratamiento de estas condiciones. Pero el misterio subyacente, el porqué y el cómo de su ocurrencia, sigue siendo un campo de investigación activa. El impacto emocional de una experiencia como la de Lucía trasciende la mera recuperación física. La niña, al haber convivido con una entidad biológica dentro de sí, desarrolló una conexión única con su propio cuerpo. Sus padres, al presenciar su fortaleza y su capacidad de adaptación, aprendieron valiosas lecciones sobre la resiliencia humana. La historia se convirtió en un faro de esperanza para otras familias que enfrentaban desafíos médicos similares, demostrando que incluso en las circunstancias más extraordinarias, la vida puede prevalecer y florecer. La consulta pediátrica, a menudo un lugar de diagnóstico y tratamiento, se transformó en un espacio de aprendizaje mutuo, donde médicos y pacientes compartían el camino hacia el bienestar, desentrañando juntos los misterios del cuerpo y la mente. La narrativa de Lucía nos invita a reflexionar sobre la importancia de la detección temprana y la atención médica integral. Los síntomas que inicialmente fueron minimizados, el dolor abdominal y la hinchazón, son señales que nunca deben ser ignoradas. En el contexto de la salud infantil, la consulta pediátrica regular y la comunicación abierta con los profesionales de la salud son pilares fundamentales para identificar y abordar cualquier anomalía a tiempo. El caso de Lucía, aunque extremo, subraya la necesidad de mantener una actitud proactiva hacia la salud, tanto para los niños como para los adultos, reconociendo que el cuerpo humano es un sistema complejo que requiere atención y cuidado constantes. La implicación de un pariente cercano, en el sentido biológico, en este caso el gemelo parasitario, es lo que hace que la historia de Lucía sea tan singular y a la vez tan universalmente conmovedora. Es la historia de una relación forzada, de una coexistencia silenciosa que culmina en un acto de liberación y transformación. La pregunta que surge es si, en un nivel más profundo, esta experiencia compartida, por extraña que sea, generó algún tipo de conexión o comprensión entre las dos entidades. La respuesta, envuelta en el misterio de la biología y la conciencia, sigue siendo un enigma que alimenta la fascinación y el asombro. Al finalizar esta profunda inmersión en la historia de Lucía, queda la certeza de que la vida, en su manifestación más elemental, es un fenómeno asombroso y a menudo impredecible. El caso del fetus in fetu, lejos de ser un mero dato médico, es una lección sobre la complejidad de la existencia, la resiliencia del cuerpo humano y la profunda conexión entre lo físico y lo psicológico. La pequeña Lucía, con su historia de superación y su perspectiva única sobre la vida, nos deja una enseñanza invaluable: la importancia de escuchar nuestro cuerpo, de valorar cada instante y de abrazar los misterios que la vida nos presenta con curiosidad y respeto. La intervención médica que salvó la vida de Lucía no solo representó un triunfo de la ciencia y la habilidad quirúrgica, sino que también abrió una ventana a la comprensión de los límites de la biología y la psique humana. Tras la extracción del fetus in fetu, el equipo del Hospital Infantil de San Rafael, bajo la dirección del Dr. Mateo, se enfrentó a un nuevo desafío: descifrar las implicaciones a largo plazo de una experiencia tan singular. No se trataba meramente de la recuperación física, sino de la profunda huella que este evento
vivido desde la gestación, podría haber dejado en el desarrollo neurológico y emocional de la niña. Los estudios postoperatorios, que iban más allá de los análisis convencionales, se centraron en la monitorización detallada de sus patrones de sueño, sus respuestas cognitivas y su interacción social, buscando cualquier desvío que pudiera indicar secuelas ocultas. Una de las áreas de interés particular para el equipo médico fue la aparente conexión empática que Lucía mostraba hacia su gemelo parasitario, una conexión que se manifestaba en sus dibujos y en sus conversaciones. Investigaciones previas en casos extremadamente raros de gemelos siameses o unidos habían sugerido la posibilidad de una transferencia de información sensorial o incluso emocional entre los fetos. Si bien el fetus in fetu difería significativamente en su naturaleza, el doctor Mateo teorizó sobre la posible existencia de una forma rudimentaria de comunicación intrauterina, un eco biológico que persistía incluso después de la separación. Por consiguiente, se implementaron técnicas de neuroimagen avanzada, como la electroencefalografía de alta densidad y resonancias magnéticas funcionales, para evaluar la conectividad neuronal de Lucía, buscando patrones anómalos que pudieran correlacionarse con sus experiencias subjetivas. Además de las evaluaciones médicas, el equipo de psicología pediátrica del hospital, liderado por la doctora Elena Vargas, una especialista en trauma infantil, trabajó estrechamente con Lucía y su familia. La doctora Vargas enfatizó la importancia de validar las experiencias de la niña sin importar cuán extrañas pudieran parecer. Para Lucía, explicó en una sesión de supervisión, esa otra niña fue una realidad tangible, una compañera de viaje desde el principio de su existencia. Ignorar o desestimar esa vivencia sería negar una parte fundamental de su identidad y su historia. Por lo tanto, se emplearon terapias lúdicas y narrativas, permitiendo a Lucía expresar sus sentimientos y percepciones a través del arte y el juego, herramientas que se mostraron sorprendentemente efectivas para procesar la complejidad de su situación. Consideremos, por ejemplo, cómo esta dualidad interna podría influir en la percepción de la individualidad. Cómo se forja el sentido del yo cuando, desde el inicio de la vida, se comparte el espacio vital con otra entidad, aunque ésta sea rudimentaria. La doctora Vargas planteó la hipótesis de que la línea divisoria en los dibujos de Lucía no solo representaba una separación física, sino también un intento temprano de delimitar su propio espacio existencial, de afirmar su individualidad frente a la presencia ajena. A su vez, la eventual disolución de esa línea en sus dibujos posteriores podría interpretarse no como una ausencia de memoria, sino como una integración, una aceptación de que esa parte de su historia, aunque separada, formaba parte de su ser. Con el paso del tiempo, Lucía demostró una capacidad de adaptación notable. Su curiosidad innata se canalizó hacia un interés profundo por las ciencias biológicas. Las visitas regulares al hospital, que inicialmente podrían haber sido temidas, se convirtieron en oportunidades para aprender y comprender su propio cuerpo y los mecanismos que lo rigen. El equipo médico, a su vez, continuó recopilando datos, reconociendo que cada detalle de la recuperación de Lucía aportaba valiosa información sobre las interacciones entre el desarrollo embrionario, la biología y la psique. La historia de Lucía, por lo tanto, no era solo la de una anomalía médica superada, sino la de un viaje continuo de autodescubrimiento y comprensión de las maravillas y los misterios que la vida puede albergar en sus formas más insospechadas. La recuperación de Lucía no solo implicó la sanación de la herida física, sino también el complejo proceso de reintegración de su identidad. El equipo del Hospital Infantil de San Rafael, consciente de la singularidad del caso
implementó un programa de seguimiento psicológico pionero. La doctora Elena Vargas, especialista en trauma infantil, se centró en la conceptualización de la presencia que Lucía había experimentado. Más allá de la mera extirpación de un tejido anómalo, se abordó la forma en que esta coexistencia intrauterina había moldeado su percepción de sí misma y del mundo. Se exploró cómo el cerebro infantil, en sus etapas formativas, es extraordinariamente plástico, capaz de integrar experiencias que a un adulto le resultarían incomprensibles. Consideremos, por ejemplo, la influencia de esta experiencia en el desarrollo de la empatía. ¿Podría la prolongada proximidad a un ser en desarrollo, aunque parasitario, haber sembrado las semillas de una sensibilidad emocional inusualmente aguda? Los estudios posteriores revelaron que Lucía poseía una capacidad notable para percibir las emociones de quienes la rodeaban, a menudo anticipando sus estados de ánimo con una precisión sorprendente. Este fenómeno, si bien no directamente atribuible a la presencia del fetus in fetu, sugería una plasticidad neuronal amplificada, una vía de procesamiento sensorial y emocional que se había configurado de manera distinta. Ahora piensen en cómo esta sensibilidad podría manifestarse en las interacciones diarias de Lucía, en su forma de relacionarse con sus compañeros de juego o en su comprensión de las dinámicas familiares. Aunado a esto, el equipo médico del Dr. Mateo se interesó en las implicaciones evolutivas y genéticas del fetus in fetu. Si bien la condición era rara, se buscaba comprender si existían predisposiciones genéticas o factores ambientales específicos que pudieran influir en su aparición. Se iniciaron análisis genómicos comparativos, no solo de Lucía y su familia, sino también de muestras celulares preservadas del tejido extirpado. El objetivo era identificar posibles marcadores o mutaciones que pudieran arrojar luz sobre la falla en la segregación de los embriones durante las primeras etapas de la gestación. Este enfoque molecular, aunque complejo, prometía desvelar capas más profundas de la biología reproductiva humana. Por otro lado, la narrativa de Lucía también sirvió como catalizador para la concienciación pública y la educación médica. Se organizaron simposios y seminarios, tanto para profesionales de la salud como para el público en general, donde se compartieron los aspectos más relevantes del caso. La doctora Vargas, en particular, utilizó la historia de Lucía para ilustrar la importancia de abordar la salud mental infantil con la misma seriedad que la salud física. La forma en que Lucía, a través de sus dibujos y su lenguaje, logró articular una experiencia tan compleja, demostró el poder de las terapias creativas para facilitar la expresión y la sanación en niños que han atravesado eventos traumáticos o inusuales. En este contexto es crucial comprender que la historia de Lucía trasciende el ámbito puramente médico. Representa un punto de encuentro entre la biología, la psicología y la filosofía de la existencia. La experiencia de haber sido, en cierto sentido, un hogar para otra vida, por rudimentaria que fuera, la dotó de una perspectiva única sobre la interconexión de todos los seres vivos. Esta comprensión intuitiva de la vida, que muchos tardan años en desarrollar, se manifestó en Lucía desde una edad temprana, enriqueciendo su visión del mundo y su interacción con él. La cicatriz en su abdomen se convirtió no en un estigma, sino en un símbolo de su singular viaje y de la extraordinaria resiliencia del espíritu humano. La persistencia de la investigación médica en torno al caso de Lucía no se detuvo en la mera recuperación física. El equipo del doctor Mateo y la doctora Vargas, al observar las notables habilidades de la niña para interpretar sutiles cambios en su entorno emocional,
comenzaron a explorar la neurociencia de la empatía y la conciencia en el contexto de experiencias vitales extraordinarias. Se planteó la hipótesis de que la proximidad física prolongada con una entidad en desarrollo, incluso en estado embrionario, podría haber estimulado vías neuronales relacionadas con la detección de señales biológicas y emocionales a un nivel subconsciente. La idea era que el cerebro de Lucía, expuesto desde la gestación a un estímulo biológico constante y singular, pudo haber desarrollado una sensibilidad aumentada a las señales del cuerpo, tanto las propias como las ajenas. Profundizando en esta línea de pensamiento, se consideró la posibilidad de que la presencia del fetus in fetu actuara como un entrenador involuntario para el sistema nervioso de Lucía. Imaginemos el cerebro como un músculo que se fortalece con el ejercicio. En este escenario, la necesidad de procesar y, en cierto modo, de coexistir con una señal biológica ajena podría haber ejercido una presión evolutiva interna, promoviendo el desarrollo de áreas cerebrales asociadas a la interocepción, la percepción del estado interno del cuerpo, y la exterocepción, la percepción del entorno externo, especialmente aquellas relacionadas con las señales sociales y emocionales. Ahora, consideren cómo esta sensibilidad innata podría influir en la forma en que Lucía percibe y responde a las interacciones sociales, quizás interpretando microexpresiones o cambios sutiles en el tono de voz con una agudeza inusual. Un aspecto fascinante de esta línea de investigación fue el análisis de los patrones de sueño de Lucía. Se observó que, durante las fases de sueño profundo, su actividad cerebral mostraba picos de coherencia interhemisférica inusuales, sugiriendo una comunicación excepcionalmente fluida entre los dos hemisferios cerebrales. Este fenómeno, lejos de ser una mera peculiaridad, se correlacionó con sus informes de sueños vívidos y a menudo simbólicos, que parecían reflejar una profunda comprensión intuitiva de las emociones humanas. La doctora Vargas propuso que esta sincronización neuronal podría ser el sustrato biológico de su aguda empatía, permitiéndole sintonizar de manera más efectiva con el estado emocional de otras personas. La pregunta que surge es si esta capacidad, una vez desarrollada, puede ser cultivada y utilizada conscientemente. Además, los investigadores se adentraron en la posible influencia de esta experiencia en la percepción del tiempo y la linealidad. Para Lucía, la coexistencia con una entidad que existía en un estado de desarrollo diferente, casi atemporal en su inmovilidad, pudo haber alterado su percepción intrínseca de la progresión temporal. Se exploró si esta exposición a una forma de existencia fuera del tiempo lineal podría haber contribuido a su aparente capacidad para comprender situaciones complejas con una perspectiva que trascendía la experiencia inmediata. Es decir, podría haber desarrollado una especie de intuición temporal, una habilidad para percibir las corrientes subyacentes de los eventos, anticipando sus desarrollos de una manera que escapaba a la lógica secuencial convencional. Finalmente, el caso de Lucía abrió una nueva vía para el estudio de la epigenética en relación con experiencias traumáticas o extraordinarias en etapas tempranas de la vida. Si bien la presencia del fetus in fetu no era un trauma psicológico en el sentido tradicional, sí representaba una alteración biológica significativa. Los estudios se centraron en la posibilidad de que esta experiencia hubiera inducido cambios epigenéticos, modificaciones en la expresión génica que no alteran la secuencia del ADN, pero que sí pueden influir en el desarrollo y la función celular.
Comprender estos mecanismos podría arrojar luz sobre cómo las experiencias tempranas, incluso las más insólitas, pueden dejar una huella duradera en nuestra biología y, consecuentemente, en nuestra forma de interactuar con el mundo. A medida que desentrañamos las capas de esta fascinante historia, nos encontramos en un punto de convergencia donde los hilos de la biología, la psicología y la propia esencia de la existencia humana comienzan a entrelazarse de maneras inesperadas. Hemos transitado por los senderos de lo inusual, explorando las profundidades de la resiliencia y la capacidad del cuerpo para albergar maravillas que desafían nuestra comprensión cotidiana. La travesía hasta aquí ha sido un ejercicio de contemplación sobre los misterios intrínsecos a la vida, sobre cómo los eventos más singulares pueden moldear no solo nuestra biología, sino también nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Reflexionando sobre este viaje hasta el momento, es palpable cómo la investigación ha ido más allá de la mera documentación de un caso médico extraordinario. Se ha adentrado en la intrincada danza entre la predisposición biológica y la influencia de las experiencias vitales más tempranas. La forma en que la ciencia ha buscado desentrañar las señales sutiles, los ecos de una coexistencia que trasciende la mera presencia física, nos invita a considerar la profunda interconexión entre lo tangible y lo intangible en la configuración de un ser. Es como si cada dato recogido, cada observación realizada, se sumara a un tapiz cada vez más rico, donde los patrones emergen no solo de lo visible, sino también de las corrientes subyacentes que dan forma a la experiencia humana. En este umbral hacia la conclusión, la perspectiva se amplía, sugiriendo que las lecciones extraídas de este singular relato resuenan mucho más allá del ámbito clínico. La narrativa ha ido tejiendo una red de implicaciones que tocan la fibra misma de lo que significa ser consciente, de cómo la vida se manifiesta y se adapta en sus formas más diversas y sorprendentes. La convergencia de estas ideas nos prepara para una reflexión final, una que busca encapsular la esencia de lo que hemos descubierto sin, aún, desvelar su máximo significado. Es el momento de asimilar la magnitud de lo explorado, sintiendo cómo las piezas, hasta ahora dispersas, empiezan a encajar en un patrón más amplio y revelador. Así, mientras nos aproximamos al desenlace, es natural sentir una anticipación por la síntesis de estas exploraciones. Hemos sido testigos de cómo lo extraordinario se entrelaza con lo ordinario, de cómo el cuerpo humano puede ser un escenario de maravillas insospechadas. Las preguntas planteadas y las vías de investigación abiertas nos han guiado hacia una comprensión más profunda de la complejidad de la vida, invitándonos a considerar las innumerables formas en que la existencia se despliega y se adapta. Este punto de tránsito nos permite asimilar la riqueza de lo compartido, preparándonos para la reflexión final que dará sentido a todo el recorrido. La odisea de Lucía, desde las sutiles molestias iniciales hasta la extraordinaria revelación de su gemelo parasitario, culmina no en un simple epílogo médico, sino en una profunda meditación sobre la naturaleza misma de la existencia y la interconexión de la vida. Lo que comenzó como un caso clínico de asombrosa rareza se ha transformado en una poderosa alegoría sobre los misterios insondables que residen en el interior de cada ser. La ciencia, en su incansable búsqueda de respuestas, ha logrado desentrañar las complejidades biológicas, pero la verdadera resonancia de esta historia trasciende el ámbito de la anatomía y la genética. Se adentra en la esfera de la conciencia, de la empatía y de la intrincada danza entre el individuo y aquello que, de alguna manera, comparte su espacio vital, incluso en las formas más insospechadas.
La experiencia de Lucía, al haber albergado una vida dentro de sí, ha tejido en su ser una sensibilidad única. No se trata simplemente de la cicatriz física, sino de una profunda huella en su percepción del mundo. La capacidad para sintonizar con las corrientes emocionales, para percibir las sutilezas del bienestar ajeno, es un testimonio de cómo las experiencias más tempranas y singulares pueden moldear el desarrollo de nuestra conciencia. Es como si, desde el vientre materno, hubiera estado expuesta a un lenguaje silencioso, a una comunicación biológica que ha configurado su forma de interpretar la realidad. Esta agudeza empática, lejos de ser una mera casualidad, se erige como un faro, iluminando la interdependencia fundamental que une a todos los seres, recordándonos que cada uno de nosotros es un universo en sí mismo, pero también parte de un cosmos mayor e interconectado. La ciencia, al explorar los mecanismos subyacentes a esta singularidad, no solo ha avanzado en la comprensión de anomalías biológicas, sino que también ha abierto nuevas avenidas para la reflexión sobre la plasticidad del cerebro y la capacidad de adaptación del ser humano. El estudio de Lucía nos impulsa a cuestionar las fronteras de lo que consideramos normal y a abrazar la vastedad de lo posible. Las implicaciones de su historia invitan a una reevaluación de nuestra propia existencia, a considerar las conexiones que a menudo pasamos por alto en el ajetreo de la vida cotidiana. Nos anima a mirar más allá de la superficie, a reconocer la profunda complejidad y la asombrosa resiliencia que yacen latentes en cada uno de nosotros. La verdadera práctica comienza ahora, la de integrar estas lecciones en nuestra propia existencia. La historia de Lucía, tejida con hilos de misterio, ciencia y profunda humanidad, nos deja una invitación tácita a cultivar esa misma sensibilidad, esa misma capacidad de asombro ante los enigmas de la vida. Nos desafía a escuchar con mayor atención las voces silenciosas que nos rodean, tanto las del mundo exterior como las que resuenan en nuestro propio interior. Al igual que Lucía encontró su propia voz tras desvelar el secreto que albergaba, nosotros también podemos encontrar una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestro lugar en el vasto tapiz de la existencia, reconociendo la maravilla que reside en cada ser y en cada